Hoy es jueves de TVT Histórico y un día como hoy, 9 de abril del 1865, el general Robert Lee se va a rendir ante el general Ulysses Grant, dando fin a la Guerra Civil de Estados Unidos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexis León y si es la primera vez que ves estos videos, soy un profesor de Humanidades y Psicología en la isla de Puerto Rico. Algunos jueves vamos a ir rescatando momentos históricos importantes que surgieron esa misma fecha para ir dándoles un poquito de explicación y un poquito de reseña porque la historia nunca se debe olvidar. En el 1861 asumía el cargo de presidente de los Estados Unidos este señor, Abraham Lincoln. Había ganado las elecciones y esas elecciones de ese año habían sido un poquito dudosas, un poquito turbulentas porque habían 2 o 3 candidatos que hicieron que los votos se fueran como que dividiendo, pero realmente al final terminó ganando Abraham Lincoln. Ya los estados del norte se estaban moviendo más bien a una economía capitalista, más industrializada, pero los estados del sur todavía seguían viviendo de la economía esclavista. Cuando Lincoln empieza a expresarse a favor de la abolición de la esclavitud, realmente nunca dijo, o sea, directamente nunca dijo que iba a quitar la esclavitud de los estados del sur que ya la tenían, sino que iba a comenzar un proceso en el que los estados que fueran añadiéndose a la nación, o sea, añadiéndose a la Unión de los Estados Unidos, iban a ser estados donde no iba a haber esclavitud. Eso chocaba un poco con unas leyes que habían, que ahora mismo no voy a hablar de ellas porque se nos iría el video en todo eso, pero que decían que los estados que se fueran añadiendo iban a escoger ellos mismos si querían ser estados esclavistas o estados abolicionistas. La realidad es que con este careo y con esta división de opiniones, los estados del sur van a ir viendo que el presidente no está del favor de la esclavitud y aquellas economías de esos estados y aquellas instituciones económicas de esos estados se iban a ver muy afectadas. De manera tal que los estados del norte y los estados del sur empiezan a separarse ideológicamente, no solamente por el tema de la esclavitud, sino que hay varias razones, voy a enumerar algunas de ellas. Además de la esclavitud, obviamente el papel de los estados y el poder que tenían los estados frente al gobierno central. Esto ha sido un problema interesante desde el principio de la historia de los Estados Unidos como una nación unida. Y es que los estados siempre han estado peleando o batallándose entre cuál es el poder que yo tengo como un estado y cuál es el poder que tiene la federación sobre mí. Así que en ese momento histórico eso va a ser también un problema grande. Añadido a eso están las divisiones o las separaciones o las distinciones ideológicas y culturales que existían entre los estados del norte y los estados del sur. Recuerden una vez más que ya los estados del norte estaban más enfocados hacia una economía capitalista, industrializada, ya los estados del sur de los Estados Unidos que mantenían todavía esa economía basada en la esclavitud porque era basada en la siembra. Les voy a colocar aquí un pedacito del primer discurso de Lincoln como presidente que lo dio el 4 de marzo de 1861 para que ustedes vean por dónde iba esa línea de pensamiento y qué realmente es lo que quería hacer Lincoln al final. No tengo ningún propósito, directa o indirectamente, de interferir con la institución de la esclavitud en los Estados Unidos donde existe. Creo que no tengo derecho legal a hacerlo y no tengo ninguna inclinación a hacerlo. Dicho de otra manera, donde hubiese esclavitud ahora mismo, Lincoln no podía hacer nada. Esos estados podían seguir siendo estados esclavistas. Sin embargo, los estados que se fueran añadiendo a la Unión, porque se van a seguir añadiendo, de hecho en ese momento habían estados que se iban a añadir prontamente, no podían ser estados que fueran esclavistas. Y como he dicho antes, eso rompe de lleno con una ley que había que permitía tener esa decisión o determinar esa decisión al estado como tal y no al gobierno federal. Otra cosa que pasaba es que si los estados nuevos no podían ser estados esclavistas, la economía en aquellos estados sureños que existía todavía de modelo esclavista iba a ir disminuyendo y se iba a desaparecer. Póngase usted un momento en los zapatos de esa gente. Estemos o no estemos de acuerdo con la esclavitud, imagínese que usted tiene un negocio y que le dicen 2 cosas. Yo no voy a meterme con tu negocio y la forma de hacer negocios, pero quiero que sepas que la gente que vaya a hacer negocios nuevamente cerca de ti, en tu mismo país, no puede hacer negocios de tu misma manera. Y número 2, esa gente como no va a poder hacer negocios de esa misma manera que tú, pues obviamente no van a hacer negocios contigo. Realmente tu negocio va a empezar a disminuir y va a desaparecer. Muchos historiadores de la economía norteamericana han dicho que sí, que eso iba a pasar, así que había una razón fundamental para que esta gente estuvieran en contra de lo que estaba diciendo el presidente. La guerra civil era inminente. Les voy a dar algunas cifras para que ustedes vean en estadística qué tan destructiva y qué tan desastrosa fue esta guerra para toda la historia de los Estados Unidos. El número de muertos está cerca de 620,000 y algunos estiman 750,000. Esto es más muertos americanos de los que murieron en la Segunda Guerra Mundial o en la Primera Guerra Mundial o en las guerras de Vietnam y Corea. O sea, murieron más norteamericanos en la guerra civil que en el resto de las guerras. Esto obviamente va a causar un cambio poblacional
enorme. Estamos hablando de más de 500.000 de personas que murió. De hecho, mucha gente se enterraban donde mismo morían. Hay dos cosas que pasan en Estados Unidos hoy y que la historia de Estados Unidos sigue repitiendo y que es un fenómeno que pasa en ese país. Número uno es que en donde quiera hay una tumba de un soldado que murió en la guerra civil, sobre todo donde quiera en esos lugares de Estados Unidos donde se libraron las mayores batallas de la guerra civil. Y número dos es que en esa área de los Estados Unidos la inmensa mayoría de los apellidos, si se busca hacia atrás en su ascendencia, tienen una persona que batalló en la guerra civil, porque básicamente peleó todo el mundo: blancos, negros, libres, esclavos, dueños de negocio, empleados, soldados, milicianos, de todo. Originalmente van a ser 7 estados que se van a separar de lleno de la Unión. Luego ese número va a subir a 11 estados. Los primeros estados o los estados más grandes que se fueron separando son estos: Carolina del Sur el 20 de diciembre del 60, fíjense muy bien, antes de que empezara la guerra. Mississippi en el 61, bueno, así siguen hasta Tennessee, que fue el último que se separó en el 8 de junio del 1861. Todos estos estados que estaban mostrados en esa foto fueron estados que se separaron de la Unión, lo que van a formar la Confederación. El general más importante del ejército confederado era el general Robert E. Lee. Lo hemos visto en muchas películas, en muchos videos, en muchos documentales. Robert E. Lee es ese personaje donde se va a encuadrar básicamente la lucha armada de la guerra civil de parte de los confederados. Por el lado de la Unión hubo mucho, pero como siempre la fama recae en el último y va a ser sobre Ulysses Grant, quien va a recaer la mayoría de la historia de ese final de la guerra civil. Y se van a librar batallas en la mayoría de los estados importantes de la Unión en ese tiempo. Vean esta imagen donde se puede ver la cantidad de batallas por año que se libraron en diferentes lugares. Muchas de ellas fueron más importantes que otras y han pasado a la historia como batallas clásicas cumbres de la guerra civil norteamericana, como la batalla de Gettysburg, donde Abraham Lincoln va a dar el famoso discurso de la batalla de Gettysburg, también la batalla del río Potomac. Bueno, un montón de batallas que ustedes pueden buscar más información en internet porque está muy interesante. Pero un 9 de abril del 1865, o sea, un día como hoy, el general Robert E. Lee, el general del ejército confederado, se va a rendir ante las fuerzas del general Ulysses Grant, que es el general que representaba la Unión de los Estados Unidos, y la guerra civil va básicamente a ser terminada. No es el último general que se va a rendir. El último general que se va a rendir va a ser en junio y va a ser el general Johnston, pero básicamente cuando Robert Lee decide rendirse en lo que podríamos llamar la corte de Appomattox, que es en este lugar de Estados Unidos que les voy a enseñar ahora, es cuando la guerra civil básicamente tiene su final. Y eso va a pasar un día como hoy, 9 de abril, pero del 1865. Increíblemente, la guerra civil es el periodo más estudiado dentro de la historia de los Estados Unidos. Y un dato bien importante: se han escrito más libros de la guerra civil o analizando la temática de la guerra civil de días que han pasado desde esa fecha. O sea, si usted coge los días que han pasado desde el 1865, cuando terminó la guerra, hasta el día de hoy, 9 de abril de 2020, que estamos grabando este video, la cantidad de libros que se han escrito de esa temática sobrepasa la cantidad de días que ha pasado. Así de importante fue la guerra civil norteamericana y así de mucho cambió el porvenir de una nación que comenzaba a ser diferente. De hecho, ese mismo año van a matar a Lincoln, dando una idea de por dónde iba el camino de la historia que les espera. Si te ha gustado este video, te pido que te suscribas al canal de YouTube. Lo puedes buscar como Profesor León. También me puedes conseguir en el Instagram como Profesor_León. Y también subo videos a mi plataforma de Facebook para seguir dándole un poquito de ánimo a la gente que se interese por la historia de forma amena. Aunque subimos videos también de libros y del resto de temas de humanidades, videos que mucha gente le gusta, pero que no consiguen contenido en ninguna parte. Hasta la próxima, nos vemos.